La dejaron morir sola en tierra apache, acusándola de traición por un crimen que no cometió. Detrás de las sonrisas de los soldados se escondía la codicia y el deseo de silenciar la verdad. Pero un apache leyó el miedo en sus ojos y eligió protegerla, sin pedir nada a cambio. Y solo escuchen cómo terminó esta historia, con justicia, memoria y una llegada inesperada bajo el mismo cielo. El calor comenzaba a ceder, pero el aire aún temblaba sobre la tierra agrietada del suroeste. El gran apache, Takoda, avanzaba solo a caballo entre arbustos resecos y árboles torcidos por el viento. No buscaba nada, solo patrullaba el borde de su territorio, como lo hacía desde joven, cuidando que los hombres blancos no dejaran más sangre sobre las piedras. Fue entonces cuando la vio. Junto a un viejo roble, en un claro apenas visible desde el camino, yacía una figura que no pertenecía a ese lugar. Al principio pensó que era un montón de trapos o una carreta rota, pero al acercarse comprendió que era una mujer, blanca, dormida o quizá desmayada. Tenía el vestido arrugado, la piel quemada por el sol y la cara medio hundida en el polvo. Estaba tumbada sobre un lecho improvisado de hojas secas, los labios resecos, los pies desnudos, marcados por ampollas y tierra. A su lado, un pequeño bolso abierto, sin comida ni objetos de valor, solo una bufanda arrugada y una carta doblada, ya casi ilegible por el sudor. Takoda no hizo ruido, bajó del caballo y se acercó en silencio. Sus pasos eran los de un cazador, pero su mirada, la de un hombre que ve algo que no debería estar allí, algo roto, algo que no entiende cómo sigue vivo. La observó con detenimiento. Podría haberse ido, podría haberla dejado ahí, muchos lo habrían hecho, o peor, pero Takoda no era como muchos, y aunque su pueblo y el de ella se temían mutuamente desde generaciones, ese momento no tenía nada que ver con guerra ni odio, era otra cosa, era humana. Se agachó, le rozó el hombro con cuidado y con voz profunda y pausada le dijo: «Ven conmigo». Ella se sobresaltó, abrió los ojos de golpe, desorientada. Intentó incorporarse, pero le fallaron los brazos. Sus pupilas temblaron al ver la silueta del apache, alto como una torre, con el cabello trenzado y la expresión serena. Murmuró algo, entre el miedo y la confusión, como si aún estuviera medio dormida. Pero él ya la estaba cubriendo con una manta que sacó de su montura. Sin brusquedad, le ofreció agua de su cantimplora. Ruth bebió sin pensar, con manos temblorosas, y volvió a dejar caer la cabeza sobre el hombro. Estaba más allá del juicio, solo la mantenía en pie la voluntad que ya empezaba a flaquear. Su nombre era Ruth Miller. Venía de Kansas, había cruzado los territorios del oeste con su esposo en busca de un futuro mejor, pero el futuro se deshizo antes de llegar. Él enfermó en la travesía y murió 3 días antes, en una curva del río, mientras ella intentaba hacer fuego. Ruth lo enterró sola, con piedras, sin ataúd, sin nadie. Y luego siguió. Siguió porque no sabía qué más hacer, porque detenerse también era morir, porque nadie más vendría a buscarla. Durante días caminó sin rumbo, guiada por un mapa inútil y una esperanza que se deshacía en cada paso. No tenía armas, no tenía compañía, no tenía siquiera una meta, solo la idea de sobrevivir una noche más. Aquella tarde, cuando el calor se volvió insoportable y el viento empezó a silbar entre los árboles, su cuerpo ya no aguantó. Se dejó caer bajo el roble, sin pensar, cayó rendida por la fatiga, el hambre y el dolor de la pérdida. No esperaba despertar, quizá, en el fondo, no quería hacerlo. Pero despertó, y lo primero que vio fueron los ojos tranquilos de un apache, y su voz, que no exigía, no amenazaba, no preguntaba, solo ofrecía una posibilidad. «Ven conmigo». Ruth despertó en una cabaña de madera rústica, con el techo de ramas trenzadas y el aroma del humo aún flotando en el aire. Una mujer de edad, con rostro seco y manos firmes, le aplicaba un ungüento tibio en los tobillos.
No hablaba inglés, pero sus gestos eran seguros, casi maternos. Ruth quiso preguntar dónde estaba, pero la garganta se le cerró. Afuera, el sol comenzaba a iluminar los riscos anaranjados. Era una aldea, pequeña, escondida entre cañones y formaciones rocosas que parecían protegerla del mundo. Un puñado de chozas de barro y madera, algunas pieles secándose al sol, niños descalzos corriendo en silencio, y más allá, un círculo de hombres mayores sentados en sombra observándola como si fuera una señal del cielo. O una amenaza. Takoda no estaba con ellos. Estaba un poco más allá, encorvado junto a un corcel, arreglando la silla sin mirar hacia ella. Ruth lo estudió con atención. Alto, de espalda ancha, con el rostro parcialmente cubierto por la sombra de su cabello oscuro. Era el mismo que la recogió bajo el árbol, el mismo que no le hizo daño, el mismo que, sin palabras, la había salvado. Pero, ¿por qué? No era lógico, no era común, no era lo que le habían enseñado sobre los apaches. Aquello no era una toma de rehén, no era castigo, no era conquista. Entonces, ¿qué era? Durante el día nadie le habló, pero tampoco la echaron. Le dieron un cuenco de sopa espesa, algo de maíz, agua fresca. Una niña le alcanzó una manta limpia. Un hombre joven le acercó unas sandalias de cuero trenzado. Nadie sonreía. Nadie se acercaba demasiado, pero nadie la trataba como una enemiga. Las noches eran distintas, más suaves. Ruth, sentada fuera de la cabaña, escuchaba cantos en lengua apache, el crujido de las llamas y conversaciones susurradas bajo las estrellas. Se sentía fuera de lugar, como si la tierra la aceptara más que las personas. Pero estaba viva, y ese solo hecho ya era milagro. Pasaron 3 días. Una tarde lo encontró sentado solo, mirando hacia el horizonte. Ella se acercó lentamente. No sabía qué quería decir, ni cómo empezar, pero lo necesitaba. Necesitaba entender por qué aquel hombre, que bien podría haberle dado la espalda o haberla usado como trofeo, la había traído hasta un lugar donde no pertenecía. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó, con voz ronca por el silencio acumulado. Takoda no la miró de inmediato. Seguía observando el borde lejano de las montañas, donde el sol comenzaba a teñir las nubes de rojo. Pasaron unos segundos. Luego respondió, con voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Porque ya he visto demasiada muerte en esta tierra. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Ruth no supo qué decir. Había algo en su voz que no era tristeza. Era un cansancio viejo, profundo, como el de alguien que no esperaba ser comprendido, pero aún así había decidido no repetir los errores de otros. Ella se sentó a su lado. No hubo más conversaciones anoche, solo el viento que arrastraba polvo entre las piedras. Pero por primera vez desde Kansas, Ruth no sintió miedo. No confianza, no aún, pero sí algo que se le parecía. Takoda no la protegía porque esperaba algo de ella. No era deseo, ni culpa, ni venganza. Era decisión. Y eso, en ese mundo, era lo más extraño de todo. La calma que Ruth había empezado a sentir se quebró una tarde de viento seco cuando 3 jinetes cruzaron el paso estrecho entre las rocas, agitando el polvo como una señal de tormenta. Eran blancos, bien armados, rostros curtidos por el desierto, ojos agrios como cuchillos. En cuanto Ruth los vio, su cuerpo se tensó. Los conocía. El primero era el sargento Wade Holloway, amigo cercano de su esposo durante el tiempo en Fort Riley. El segundo, un joven de mirada turbia llamado James Doolan, que nunca le inspiró confianza. El tercero, no sabía su nombre, pero sí recordaba su voz. Fue el que se rió cuando ella lloraba sobre el cuerpo sin vida de su esposo. Takoda y los ancianos salieron a recibirlos con cautela. Los jinetes no desmontaron. Hablaron con tono duro, sin mostrar respeto por nadie. «Venimos por la mujer», dijo Holloway. «Es cómplice de un grupo de desertores. Su esposo traficaba información. Ella estaba con él. Se escapó antes de que pudiéramos juzgarla». Ruth dio un paso al frente, temblando.
«Eso no es verdad», gritó. «Ustedes lo mataron. No hubo juicio, no hubo pruebas». Los 3 jinetes la miraron con desprecio. Uno de ellos escupió al suelo. «No necesitamos pruebas cuando conocemos la verdad». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Takoda no dijo una palabra. Se quedó mirando a Holloway largo rato. Fue entonces cuando Ruth lo notó. Esa mirada suya no buscaba certezas. Ya las tenía. Lo entendió todo sin que ella dijera más. Esa noche, los jinetes acamparon a las afueras del asentamiento. Dijeron que regresarían con más hombres si no les entregaban a Ruth por la mañana. La luna era delgada como un filo. Ruth no podía dormir. Las manos le temblaban mientras sacaba del fondo de su bolso un pequeño fajo de papeles envueltos en tela. Eran las cartas de su esposo, Matthew. Copias manchadas por el tiempo y el sudor, pero legibles. Cartas dirigidas a un coronel en Washington. Denunciaban una red de saqueo sistemático por parte de altos mandos, tráfico de armas y ejecuciones encubiertas. Ruth sabía que esas cartas valían más que su vida, y que quienes venían por ella no buscaban justicia, buscaban silencio. Con el rostro iluminado por el fuego, se las entregó a Takoda. Él las leyó sin expresión. Al terminar, envolvió el paquete y lo guardó en su manto. «Si me atrapan, no viviré para contarlo», susurró Ruth con la voz quebrada. Takoda no respondió. Se limitó a colocar más leña en el fuego y mirar hacia la oscuridad del camino. Al amanecer, los jinetes ya no estaban. Solo quedaron las huellas frescas de 3 caballos huyendo hacia el este. Nadie en la aldea habló de ello. Nadie explicó qué había pasado esa noche. Pero Ruth supo que Takoda había elegido un bando. Y no era el suyo ni el de ella. Era el de la verdad. Y ahora, esa verdad tenía que mantenerse viva. Pasaron 2 días más en la aldea. Ruth ya caminaba sin dolor, aunque aún sentía la tensión en el pecho cada vez que pensaba en lo ocurrido. El rostro de Takoda era el mismo, firme, silencioso, lleno de esa calma extraña que no se aprendía con los años, sino con las pérdidas. Una tarde, mientras ella ayudaba a la anciana a moler maíz en silencio, Takoda se le acercó y le habló en voz baja. «No puedes quedarte aquí». Ruth lo miró, con un nudo en la garganta. Por un momento pensó que la estaban echando. Pero él añadió, «Tengo otro lugar, más allá del río. Mi hermana vive allí, con mestizos, blancos y gente que no pertenece a ningún lado, como tú. No preguntan demasiado, solo trabajan y cuidan de los suyos». Ella no respondió de inmediato. Parte de ella deseaba quedarse. Otra parte sabía que ya había traído suficiente peligro a ese lugar. Y lo más profundo dentro de ella entendía que su camino no podía detenerse todavía. Salieron al amanecer, antes de que el sol tocara las piedras. El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Takoda cabalgaba delante, marcando un ritmo firme. Ruth lo seguía con el corazón apretado. No por miedo, sino por algo que no se atrevía a nombrar. Algo que crecía desde que él la cubrió con la manta aquella noche bajo el roble. Cruzaron el río al atardecer. El agua estaba baja, tibia. Más allá, el paisaje cambiaba, menos árido, con árboles delgados y campos abiertos. Se sentía distinto, como si el peligro quedara atrás, aunque solo fuera por un rato. Takoda la guió hasta el borde de un valle escondido, donde algunas casas de barro y madera se veían entre colinas suaves. Humo de chimeneas, niños corriendo, voces mezcladas en inglés y apache. Ruth entendió que ese era el lugar. No su tierra, no su gente, pero quizás lo más cercano a un refugio que encontraría en mucho tiempo. Cuando se detuvieron, él bajó del caballo y le tendió la mano para ayudarla. Ruth bajó lentamente, pero no soltó su mano. Por primera vez desde que lo conocía, lo miró directo a los ojos, con firmeza, pero sin dureza. ¿Tú sabías todo desde el principio? Takoda no pareció sorprendido por la pregunta. Tampoco se apresuró a responder. Solo asintió, con una ligera inclinación de cabeza. «Vi el miedo en tus ojos», dijo. «No era miedo de mí». Ruth tragó saliva.
El viento soplaba suave entre los árboles. Por un momento pensó en decir algo más, en preguntarle si volvería a verla, pero no lo hizo. Él tampoco lo prometió. La dejó en manos de su hermana, una mujer de rostro amable y mirada clara. Ruth se volvió una vez al escuchar los pasos de Takoda alejándose entre los árboles. No se despidieron con palabras, solo con una mirada larga, y un silencio que decía todo lo que aún no podían nombrar. Pero en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Ruth no se sintió sola. Y eso ya era más de lo que había esperado encontrar en este mundo. El tiempo pasó sin avisar. Las estaciones cambiaron con la lentitud de las cosas que no dependen del hombre. Ruth dejó de contar los días desde que cruzó el río con Takoda. Allí, en aquella comunidad mestiza, no había calendarios marcando la prisa del mundo civilizado. Solo siembras, lluvias, cantos, tareas que daban sentido a cada jornada. Aprendió a trabajar la tierra, a levantar con sus propias manos una cabaña pequeña. Se unió a los demás en las cosechas, en los cuidados, en los silencios compartidos al caer la tarde. A veces, los niños le pedían que les enseñara palabras en inglés, y ella respondía con paciencia. A cambio, le enseñaban las canciones que sus madres les cantaban por las noches. Poco a poco, empezó a entender palabras sueltas en apache, luego frases, y un día se sorprendió riéndose de algo en esa lengua, sin haberlo traducido en su mente. La pena seguía ahí, como una sombra larga al final del día, pero ya no dolía como antes. Se había convertido en parte del paisaje de su alma, como el viento que soplaba desde el sur, constante, pero no cruel. Un mes después de instalarse, Ruth entregó en secreto las cartas de su esposo a un mercader que pasaba por el valle rumbo a Kansas. No esperó respuesta. Solo pidió que si algo bueno podía salir de esas palabras, se dejara correr. Meses después, un viajero volvió con noticias. Varios oficiales habían sido relevados de sus cargos. Hubo juicios. Algunas familias recibieron disculpas escritas. Ruth no sintió venganza, sintió justicia, y con eso bastaba. Y entonces, un día de final de verano, lo vio. Un jinete solitario se detuvo al borde del valle, donde comenzaban los campos verdes. No llevaba bandera ni señal, solo su figura firme contra el horizonte, inmóvil, como si esperara permiso para avanzar. Ruth estaba recogiendo maíz, lo reconoció al instante. No corrió hacia él, caminó despacio. Cada paso era un recuerdo, cada paso una certeza. Cuando llegó a su lado, no dijo su nombre, no hizo falta. Solo le extendió un cuenco de agua, como él lo hizo aquel primer día bajo el roble. Sus manos se rozaron, sus miradas se sostuvieron en silencio. Takoda bebió un sorbo, luego bajó del caballo. No habló, pero tampoco se fue. Esa noche compartieron el fuego junto a la casa que Ruth había construido. No hablaron del pasado, no mencionaron lo perdido. El cielo era el mismo de siempre, inmenso y estrellado, pero dentro de ella todo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Ruth durmió profundamente, sin sobresaltos, sin vigilar la puerta. Durmió sabiendo que alguien la cuidaba, no como un protector, sino como alguien que había elegido quedarse. Y el pasado, por fin, dejó de perseguirla.